Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de la última semana de agosto. Terminó ayer domingo 31 de agosto, hoy 1 de septiembre. Los niños entraron a la escuela, hay informe presidencial, creo que justamente a la hora que yo estoy grabando, obviamente no lo voy a ver. Desde los tiempos de López, el informe pues era una recopilación de mañaneras que eran a su vez una recopilación de mentiras, entonces no vale la pena. Hoy también empieza el segundo año de la actual legislatura, la 66 creo que es. No pudieron ponerse de acuerdo en Cámara de Diputados para la nueva presidencia de esa Cámara, dejaron al señor Gutierritos, actuando Morena como ya los conoce, en movimiento excluyente, no quieren a nadie, y entonces pues no están dispuestos a aceptar lo que ya habían negociado, que era que la presidencia del segundo año le correspondía al Partido Acción Nacional. No los quieren. Querrán instalarse ellos nuevamente, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, hoy empieza este segundo año y hoy también da inicio el nuevo Poder Judicial en medio de limpias y humito y bastones de mando y vaciladas de esas que ya sabe usted no representan absolutamente a nadie. Es una farsa para fingir que están cerca de los pueblos originarios. ¿Cuáles? Pues quién sabe, mano. De la multitud de pueblos originarios que hubo en lo que ahora es México, pues ahí van seleccionando los que a ellos les gustan y luego nos dicen pues que representan a todo el país. Eso es una tontería monumental, pero estamos en esa época, no es un asunto únicamente de México, ya lo hemos platicado, es un fenómeno global. Todavía no entendemos por completo las causas ni cuál va a ser el impacto final de este proceso, pero es algo que está ocurriendo en todo el mundo. La semana pasada tuvimos este espectáculo en la Cámara de Senadores, en donde el presidente del PRI, el señor Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, pues le dio un par de golpes a Noroña, porque este lo había empujado previamente, porque Alito le fue a reclamar que no le dio la palabra porque el señor Noroña había introducido en el orden del día un punto de acuerdo, según él, que había pedido la oposición, en donde estaban solicitando la intervención armada de Estados Unidos. Eso es evidentemente una tontería, ningún partido político en el mundo hace eso, no lo hicieron el PRI y el PAN, era una farsa del señor Noroña para poderlos acusar de traidores a la patria. Le exigieron que lo quitara y pidieron que se les dejara hablar. Dejaron hablar a los del PAN, hablaron del PRI. Cuando ya le tocaba a Alito, el señor Noroña levantó la sesión y se puso a cantar el himno, cerrando formalmente el periodo de sesiones. Sin embargo, pues luego abrieron otra sesión que ya no tiene ninguna lógica, pero bueno, así son estas cosas. Me interesa mucho la reacción que hubo en redes sociales a lo que pasó en el Senado. Mucha gente pues piensa que en los parlamentos no deben ocurrir los golpes. Yo creo que en general así debe ser. Hemos visto que esto pasa con cierta frecuencia en algunos otros países, incluyendo Corea del Sur, ¿no? Igual se agarran a golpes a veces. Es producto de, digamos, el debate acalorado, sobre todo cuando se maneja mal ese debate. Y el trabajo de conducir el debate en un cuerpo parlamentario recae en el presidente de ese cuerpo, y por eso es muy importante que esa persona tenga capacidad de administrar una discusión que necesariamente va a ser acalorada. Si hay alguien que no tiene esa capacidad, pues es precisamente el señor Noroña. Entonces, cuando lo pusieron ahí, sabían a dónde íbamos a llegar, y le insisto, mucha gente en redes sociales estaba feliz con que le hubieran dado un par de golpes suavecitos, pero bueno, un par de golpes al señor Noroña, porque se ha ganado a pulso la personificación del movimiento. Él representa para muchas personas lo que en el fondo es Morena, que hemos calificado aquí de un movimiento excluyente, indisciplinado y ahora le agrego voraz,
e incompetente. La parte de voraz no la había yo querido incluir, pero después de las vacaciones que nos mostraron, pues queda claro que no tienen llenadera, la corrupción es, todo indica, mayor que en cualquier otra época. Y esto, pues, lo vimos también en el caso del señor Noroña, le empezaron a sacar cosas que tiene, que hace muy poco tiempo no le alcanzaba para comer, y ahora pues tiene 2 Volvos y tiene una casita que se compró en Tepoztlán, que todo el mundo le dice mansión, sí está bonita según el video que él mismo puso, pero pues es un terreno comunal, entonces no puede tener la propiedad, por lo tanto no puedo tener un crédito hipotecario, que es lo que dice que él dice. Entonces ya se hizo un margallate aquí, y lo único que pone en evidencia pues es que están viviendo muy por encima de lo que deberían. Es lo mismo que ocurrió con el señor Gutierritos, presidente de la Cámara de Diputados, cuya esposa es el famoso dato protegido, que después de haber pues exigido a un órgano local electoral que castigara a una ciudadana por haberla acusado de llegar al puesto simplemente por ser esposa del señor Gutiérrez, pues la obligó a pedir disculpas durante 30 días, y el resultado es que en redes nos hicieron absolutamente evidente la riqueza que tienen esta pareja y que además le gusta exhibir. Otra vez lo que hace muchos años llamábamos riqueza inexplicable, y eso es lo que parecen tener todos los líderes de este movimiento, insisto, excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente. El resultado de este proceso en el que estamos me parece que lo señala este evento. Si la gente, no toda la gente, si la gente está contenta porque golpearon al señor Noroña, esto significa que la gente quisiera pues reemplazar a estos políticos. Sin embargo, no puede. Y no puede porque cerraron las puertas de la democracia. Recuerde usted, el grupo que está en el poder ganó gracias al uso de 4 billones de pesos desde el gobierno para favorecer una ficticia bonanza económica justo en el momento de la elección, y por si fuera poco, pues eso se suplementó con apoyo directo en efectivo, en personal, de opinión del mismo presidente para que ganara la señora Sheinbaum. Una vez que ganó, ella ganó con cerca del 60% de los votos, pero en la votación de diputados solo alcanzaron 55%. Cometen un golpe de Estado e instalan 75% de las curules para Morena y aliados. Compran los senadores que les faltaban, tienen mayoría calificada, modifican la Constitución, desaparecen al Poder Judicial, lo reemplazan mediante elecciones que fueron todavía más fraudulentas que las del 24, donde se utilizaron los acordeones famosos para que la gente supiera por quién votar. Fue a votar menos del 10% de la población, los votos efectivos rondan el 7% de quienes podían haber votado, y con eso arrancan hoy un nuevo poder judicial que está conformado en su mayoría por gente sin experiencia. Muy probablemente bastantes de ellos no solo no tengan experiencia, no tienen capacidad y no tienen honestidad. Lo sabemos porque eso se ventiló durante el proceso. Incluso se había puesto un límite de calificación para poder llegar a ser juez, que es una tontería, pero eso se puso. Y resulta que entraron bastantitos que no llegaban ni siquiera, no cumplían los requisitos que ellos mismos habían puesto. Y así pues ya nos llenaron el Poder Judicial, que ahora va a tener que resolver los conflictos entre mexicanos. Esa es la chamba del Poder Judicial. Si efectivamente pues no tienen conocimientos, no tienen experiencia, algunos no tienen, insisto, ni siquiera honestidad, eso significa que los conflictos entre mexicanos pues no se van a resolver bien. Si de por sí nos costaba trabajo, pues ahora va a estar peor. Si eso está peor y la gente no está contenta con quienes están en el poder, el tema es que ahora no tiene mecanismo para reemplazarlos. Y menos lo va a tener si efectivamente se cumple la reforma electoral que anunció la señora Sheinbaum. Ella dijo que lo que quieren es que no haya diputados de representación proporcional, lo que llamábamos plurinominales, y que no haya recursos públicos para los partidos, porque pues, es dinero tirado a la basura. Pues es obvio, ¿no?
son ellos los que están en el poder, ellos tienen el dinero, ya lo usaron en la elección del 24, pues obviamente no quieren que nadie les compita, ¿no? Entonces, al quitar el financiamiento a los partidos, los únicos que tendrán dinero serán ellos. Esto es exactamente lo que pasaba hace 60 años. Y esa fue la razón por la cual iniciamos un proceso de apertura en México para evitar que el único camino que le quedara a los ciudadanos fuese la violencia. Eso es exactamente lo que pasaba en los años 70, una violencia creciente. Gracias a esta reforma electoral de 1977 que promovió el señor Jesús Reyes Heroles, las crisis de los inicios de los 80 no se convirtieron en algo peor. La reforma trajo consigo amnistía para los jóvenes que andaban organizándose en la guerrilla. Algunos entraron en eso, otros se retiraron de este proceso de las armas. Pero cuando viene la grave crisis de 82, pues no había nadie en ese momento que estuviera en busca de reemplazar al poder nacional. Si lo hubiera habido, dada la circunstancia del tamaño de esa crisis, pues esto se hubiera puesto muy feo. Lo mismo ocurrió en 85-86. En 86 el señor Bartlett hace una contrarreforma electoral que fue la causante de que en 88 ni siquiera se pudieran contar los votos. Entonces hubo que regresar al proceso de apertura con una reforma en 1990 y la reforma, digamos, definitiva en 96. Esa fue la que abrió la democracia y nos permitió, pues, más o menos irla llevando. Se sumó a una Suprema Corte de Justicia totalmente renovada por el señor Ernesto Zedillo. Habíamos pasado la gravísima crisis económica del 95, estábamos ya en el Tratado de Libre Comercio y las cosas pudieron fluir. Todo esto es lo que se está yendo al demonio en este momento. La forma como está actuando Morena es regresar a como éramos hace 60 años. Un solo partido que tiene el único proceso para llegar al poder, son ellos los que tienen el dinero, nada más quieren elecciones de mayoría, entonces en cada distrito pueden ellos ganar, y con esto pues aspiran a mantener ese 75% de la Cámara que tienen, o irlo llevando hasta el 100%, como era en aquella época, ¿no? El problema es que no es aquella época. Entonces ya estamos hablando de una sociedad bastante más complicada de lo que era México en los años 60, con muchas personas con niveles de ingreso razonables. Sigue habiendo muchas personas en pobreza, eso no lo discutimos, pero ya hay una cantidad importante pues que quiere tomar sus decisiones, que no quiere depender del gobierno, que quiere hacer negocios y que no le estén obstaculizando, y para esas personas la única forma de gobierno razonable es la democracia, y se las están quitando, y entonces pues están enojados. Y ese enojo, si no lo sabemos encauzar con caminos legales, pues se va a convertir en violencia tarde o temprano. Ese es el problema y esa es la parte que creo que no están comprendiendo. Están cerrando los caminos que permitieron que las diferencias políticas naturales en cualquier sociedad se pudieran administrar. Ahora, pues no, ellos van a decidir qué se hace, y si no quieren que Acción Nacional tenga la presidencia de la Cámara, pues no la va a tener, y háganle como quieran. Entonces, bueno, pues así está bien difícil, man. No tenemos, insisto, manera de ir resolviendo conflictos que van a ser crecientes. En buena medida porque, gracias a su incompetencia, no es únicamente la parte política la que está descompuesta, la parte económica también. Yo había insistido mucho que no tenían la posibilidad de cumplir la promesa que hicieron el año pasado, de que en este año reducirían el déficit fiscal al 4% del PIB. Parece que lo pueden lograr, ¿eh? Y lo pueden lograr porque están tumbando por completo la inversión pública, no están gastando un centavo en eso, vino abajo en promedio durante lo que va del año 30%, los últimos meses caídas del 50, 60, 70%, y también están reduciendo el gasto de todos los días, es lo que se llama subejercicio. Entonces, pues por eso no hay medicinas.
Y por eso ve usted la infraestructura que ve, ya no nada más en esta Ciudad de México, que es una tragedia desde que López Obrador fue jefe de gobierno, porque empezó a mover los recursos que eran para mantenimiento para repartirle a los viejitos. Eso mismo se hizo a nivel nacional ya, ahora con él en la presidencia. Y entonces ahora pues se nos está viniendo abajo todo. No sé por qué se me ocurrió que no iban a hacer una cosa así. Es decir, que no iban a tener la indecencia que están teniendo de destruir por completo la infraestructura, de que se les muera la gente en las clínicas y hospitales, con tal de fingir que el déficit es solo 4% del PIB. En realidad no les alcanza. Insisto, el camino correcto sería pues más o menos seguir manejando las cosas, tratar de que llegara efectivamente las medicinas y no lo estuviera diciendo la presidenta sin ninguna evidencia, empezar a arreglar las carreteras, los aeropuertos, empezar a invertir en transmisión porque no tenemos electricidad suficiente, pero eso exigiría que pidieran deuda. Y contratar deuda en este momento, pues pondría las finanzas públicas en una situación riesgosa. Más aún cuando todos sabemos, Pemex está absolutamente perdido y el instrumento que inventaron para fingir, pues solo se lo creen ellos. No, en realidad ni ellos se lo creen. Es un instrumento, insisto, para fingir que las cosas están en orden. Todo el mundo sabe que no es así, pero pues sigue siendo negocio. Es decir, si usted es inversionista y le ofrecen que le van a pagar intereses más altos de los que paga el gobierno mexicano, pero garantizados por el gobierno mexicano, hombre, pues es una muy buena idea, ¿no? No es Pemex el que quedó a deber, es el gobierno mexicano. Entonces, están tratando de administrar esto, pero eso en contra de los servicios públicos que debían estar ofreciendo y que habían sido malísimos en México desde que empezamos a incrementar la carga sobre el gobierno sin incrementar los impuestos. Pues todo el mundo fingía que pagaba y el gobierno fingía que daba servicios y ahí estuvimos, pero ahora está peor. Es decir, ahora ni siquiera están fingiendo que dan los servicios, simplemente pues están dejando de pagar. Y dejar de pagar pues se convierte en problemas serios, por ejemplo, alrededor de Pemex, pero también con comisión, pero también con el seguro, también con el ISSSTE, y entonces empezamos a tener cada vez problemas más serios. Eso, yo creo, no es sostenible. Es un deterioro demasiado grande. En el cierre de agosto y el inicio de septiembre se publica mucha información económica, la información trimestral. Publicó el Banco de México y dijo, vamos a modificar nuestra estimación, vamos a crecer tantito más de lo que pensábamos, por ahí de medio punto el PIB, un poquito más. Hoy, día 1 de septiembre, que sale la encuesta que hace Banco de México a sus expertos de pronosticadores, todo el mundo también le sube tantito. ¿Por qué le suben tantito? Porque aparentemente estaríamos tocando fondo durante el segundo trimestre. De aparentemente es muy aparentemente. La información que tenemos de lo que piensan los empresarios, también se publicó hoy, es que el comportamiento de la economía en julio y agosto fue peor que en el segundo trimestre. Entonces, vamos a esperar para ver si esto es cierto. Si tienen razón los optimistas, pues México crecerá medio punto. Si tienen razón los pesimistas, pues México se contraerá medio punto. Vamos a estar ahí, alrededor del cero, en este proceso de deterioro que, insisto, va a empezar a generar tensiones en muchos lados, frente a las cuales no tenemos ya instrumentos de negociación, y entonces habrá quien empiece a moverse a la violencia. E insisto, no es el México de hace 60 años. En este México de hoy hay un montón de gente armada y hay un montón de grupos que disputan con el Estado quién tiene derecho al monopolio de la violencia. Por eso yo le he dicho, México no es un Estado propiamente hablando, aquí no hay un monopolio de la violencia legítima, hay una especie de oligopolio, varios compitiendo por eso. En esta semana viene el señor Marco Rubio, yo creo que va a platicar también de eso con la señora Sheinbaum, y la semana que entra platicamos a ver qué pasó. Mientras tanto, muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
una producción de Dixo.